Continuemos con la clasificación de las Copas del Mundo. Esta clasificación se puede hacer en dos grandes etapas o eras. La primera, que es la era blanco y negro, donde al campeón se le entregaba la Copa Jules Rimet, y la segunda, que ya es la era color, o la donde al campeón se le entrega el diseño de la Copa Mundial de la FIFA. La Copa Jules Rimet se jugó de 1930 a 1970 y no se jugaron las ediciones del 42 y 46 por la Segunda Guerra Mundial. La era color o Copa Mundial de la FIFA se juega desde 1974 a la fecha y se han contabilizado 10 ediciones hasta Sudáfrica 2010. Bueno, como vemos, la Copa Jules Rimet contó con 9 ediciones y se estipuló desde un comienzo que quien la ganara 3 veces se iba a quedar con ella para siempre. Brasil lo consiguió en el 58, 62 y finalmente en México 70. En el Mundial de 1930, el de Uruguay, donde Uruguay fue campeón, no hubo clasificatorias para el Mundial y los pocos países que asistieron fueron por medio de una invitación. Asimismo, para continuar con nuestra clasificación de etapas, 1934 y 1938 contó con la peculiaridad que se jugaron a eliminación directa. El torneo comenzó desde octavos de final, ya por primera vez se jugaron eliminatorias y bueno, en caso de empate se jugaba un segundo partido de desempate. Pero la gran clasificación que quería comentarles es esta que abarca de 1930 hasta 1950. ¿Por qué clasificamos así estos mundiales? Muy fácil, porque no había un número fijo de participantes, como ya a partir de 1974 lo hubo. No había un número fijo de partidos disputados, puesto que recordemos que unos eran por eliminación directa, en otros había grupos, en Brasil hubo 2 fases de grupos, era muy irregular, no había una estructura de competición propiamente dicha como tal. Bueno, lo comentado que en caso de empate en tiempo extra había un segundo partido de desempate. La segunda etapa, que abarcan los mundiales de 1954 y 1958, se le puede llamar la transición de la primera a la tercera etapa porque toma elementos de ambas categorías, de la primera y de la tercera. Ya cuenta con un número fijo de 6 participantes que duró mucho tiempo. Pero siguen existiendo los partidos de desempate en los grupos. El primer criterio no era como en la actualidad la diferencia de goles o los goles a favor. Tú podías tener la peor diferencia de goles y si empatabas en puntos jugabas un segundo partido. Por lo mismo hacía que los partidos no fueran fijos en una edición, sino que cambiaran mundial a mundial. En Alemania 54, además de los grupos, no jugaban a round robin, esto es todos contra todos, sino que jugaban los 2 primeros del grupo, los 2 primeros sembrados o rankeados contra los últimos 2. Bueno, la tercera etapa ya es algo más amigable para las personas que vivieron esos mundiales, que supongo tendrán gratos recuerdos. Y bueno, comprende 2 etapas, ¿no? La primera, una fase de grupos, eran 4 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo pasaban a la siguiente ronda ya de eliminación directa y comenzaba a partir de los cuartos de final. Ya el número de juegos se hizo fijo por primera vez y ya se estipuló desde antes del comienzo del mundial que se iban a jugar 32 juegos en total en el mundial. El campeón del mundo en esa tercera etapa ya jugaba 6 partidos, cosa muy cercana a lo que pasa en la actualidad cuando se juegan 7. Bueno, comentamos que era un formato bien definido. La segunda gran era, o era color como llamamos, que abarca desde 1974
hasta el 2010 y próximas ediciones. Esta segunda era también se puede subdividir en etapas que vienen a darle continuidad a las etapas de la era anterior. Como vemos, la cuarta etapa se puede incluir a los mundiales de Alemania 74 y de Argentina 78 porque tenían 16 equipos. Recordemos que la tercera etapa también los tenía, pero el formato del torneo cambió un poco, más bien bastante. Sí se jugó también una primera ronda de 4 grupos de 4, pero a diferencia de la tercera etapa, los dos primeros de este grupo pasaban a formar lo que se conoce como los segundos grupos de eliminación, donde ya no se eliminaban directamente, sino volvían a competir en grupos todos contra todos, y esto le quitaba emoción al mundial. Los ganadores de estos segundos grupos iban y disputaban la final. Sin embargo, también contaban con un número fijo de juegos, 38. Y bueno, esta característica también es importante y propia de la era color, que el campeón, para hacerlo, tiene que jugar forzosamente 7 juegos, a diferencia de lo que pasaba en la era blanco y negro, donde no tenían un número fijo o hasta el final ya jugaban 6. Bueno, España 82 es un caso muy especial porque es una especie de híbrido. Tiene elementos tanto de la cuarta etapa como de la quinta etapa que más adelante veremos. Se le puede incluir tanto en una como en otra. Entonces es algo muy peculiar. Bueno, sus características son que se siguen jugando segundos grupos y a partir de la quinta etapa ya no se juegan segundos grupos. Sin embargo, conserva la característica que el campeón juega 7 partidos. Ya aumentan los equipos participantes a 24 y se juegan 52 juegos, que este número de juegos es muy característico de la quinta etapa. Por eso es que lo considero un híbrido, porque tiene tanto característica esa de 52 juegos de la quinta, como la característica de que juegan segundos grupos de la cuarta. Ahora bien, la quinta etapa. Esta etapa se le puede considerar ya bien desde México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. Aunque en Estados Unidos 94 ya hay una ligera modificación. Esta etapa es definida porque cuentan con 24 equipos participantes en cada mundial. El número de partidos también es fijo y son 52. Se dan 2 puntos por victoria, cosa que cambió en Estados Unidos 94. En Estados Unidos 94 ya se daban 3 puntos por victoria, que es una característica de nuestro mundial actual. Bueno, en estos mundiales, a excepción otra vez de Estados Unidos, no existen los nombres en los dorsales de los números. ¿Por qué? Pues bueno, nadie pensó, a nadie se le ocurrió. El formato eran 2 fases. La primera de grupos, 6 grupos de 4, donde todos juegan contra todos. Los 2 primeros pasaban y 4 de los mejores terceros lugares también clasificaban. Y a partir de ahí jugaban una ronda de eliminación directa desde octavos de final. Finalmente, la sexta etapa y la última, la que estamos viviendo hoy en nuestros días, se puede caracterizar porque, bueno, como sabemos todos, cuentan con 32 equipos. Desde Francia 98 se incrementó a este número y ya no ha variado. Cuenta con 2 fases, 4 grupos de 8, del grupo A al grupo H. Avanzan los 2 primeros, el primero juega contra el segundo y el segundo juega contra algún primero. Cuenta también con una ronda de eliminación directa, donde se juegan a matar o morir en un solo partido y comienza desde octavos de final. Ya se dan 3 puntos por victoria, que también es un sello distintivo de esta etapa, aunque recordemos que en Estados Unidos también se dieron 3 puntos.
Finalmente, tenemos un número fijo de partidos de 64, que se sigue repitiendo mundial a mundial. El campeón, que desde esta era a color o era de la FIFA, juega 7 encuentros. Esto no ha variado a lo largo de estos últimos 10 mundiales. Finalmente ya se cuenta con nombre y número en las espaldas de las camisetas de los jugadores. Recordemos que antes sí tenían número, pero nombres no. Es a partir de Estados Unidos 94 cuando se impone esta norma. Y así ha sido desde entonces. Y bueno, el cambio más importante que lo tuvo a partir del 2002 es que las selecciones nacionales se componen de 23 jugadores. En Francia 98 fueron 22, pero bueno, no lo íbamos a excluir de esta etapa nada más por esa nimiedad. Como vemos, esto ya es nuestro mundial actual, nuestro fútbol actual. Y bueno, esperemos que les haya sido de su agrado y haya sido un poco explicativo para que entiendan un poco mejor la historia de los mundiales. Gracias.